Las decisiones políticas no solo cambian el curso de los países, sino que también redefinen la manera en que vivimos, trabajamos y enfrentamos el futuro. ¿Qué pasaría si una de las figuras más controvertidas del mundo vuelve a tomar el poder? Desde las relaciones internacionales hasta las innovaciones tecnológicas, cada paso podría desencadenar un efecto dominó que altere el equilibrio global. En este análisis vamos a recorrer cómo el retorno de Trump podría sacudir los cimientos de la diplomacia y los derechos humanos, desentrañando los desafíos y oportunidades que podrían surgir en este nuevo panorama. Número 1. Estados Unidos y la OTAN. Cuando Donald Trump irrumpió en la política estadounidense con su estilo agresivo y desafiante, uno de los blancos principales de su furia fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Desde el primer día, dejó claro que ya no iba a seguir permitiendo que los países europeos, especialmente aquellos que no cumplían con sus compromisos financieros, se aprovecharan de la superpotencia estadounidense. Para Trump, la OTAN no era un acuerdo de cooperación mutua, sino un mercado de favores donde los Estados Unidos siempre salían perdiendo. Así que, en una posible segunda presidencia, los países europeos están, literalmente, con los nervios de punta. Imagina a un líder como Trump, con su característica retórica explosiva, revisitando sus críticas. Ellos no pagan lo que deben pagar. Reñía una frase que se convirtió casi en un eslogan durante su primer mandato. Y aunque en los últimos años algunos países han comenzado a incrementar su presupuesto de defensa, como Polonia, que ha hecho pedidos masivos de armamento, o Alemania, que ha creado un fondo especial de defensa de 100.000 millones de euros, otros países como España e Italia no han seguido el mismo ritmo. Para ellos, la prioridad ha sido lidiar con crisis internas, como la inmigración ilegal, y consideran a Rusia como una amenaza distante. La posibilidad de un Trump 2.0 ha desencadenado una ola de preparativos en Europa. Polonia, que siempre ha sido muy vocal en su rechazo a las agresiones rusas, está reforzando sus fuerzas militares a un nivel nunca antes visto, mientras que Alemania, un país históricamente pacifista desde la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado drásticamente su postura, invirtiendo sumas millonarias en mejorar sus capacidades militares. Sin embargo, estas son excepciones. La mayoría de los países europeos siguen dudando sobre cómo prepararse para lo que podría ser una segunda ronda de exigencias brutales por parte de Trump. Número 2. Ucrania. La situación de Ucrania en el tablero global ya era tensa cuando Donald Trump asumió su primera presidencia. Sin embargo, desde que dejó el cargo, la guerra con Rusia ha transformado al país en un campo de batalla internacional donde la supervivencia misma depende del apoyo militar de Occidente, en especial de Estados Unidos. Bajo la administración Biden, Ucrania ha recibido miles de millones de dólares en ayuda militar y económica, pero ¿qué pasaría si Trump vuelve al poder? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Imagina a Trump de regreso, sentado en el despacho oval y repitiendo su frase clásica: ¿por qué deberíamos seguir financiando una guerra que no es nuestra? Esta es una de las mayores preocupaciones de Ucrania. Desde el principio, Trump ha sido muy vocal en su escepticismo sobre el apoyo a Ucrania. Y aunque aún no ha detallado un plan específico, hay una gran posibilidad de que reduzca o incluso retire la asistencia militar y financiera que Estados Unidos ha brindado. Visualicemos el impacto. Sin las armas estadounidenses, sin el equipo militar de última generación y sin la cobertura aérea que ha sido fundamental para contener las avanzadas rusas, Ucrania se enfrentaría a una difícil encrucijada. Los ucranianos, que han luchado ferozmente por su independencia, quedarían prácticamente solos ante una Rusia revitalizada. Zelensky, el presidente ucraniano, tendría que negociar directamente con un Putin empoderado y con Trump observando desde lejos, quizás sonriendo ante el acuerdo que cree que debería haberse hecho mucho antes. Pero no todo es pesimismo. En la mente de Trump, todo es una negociación. En más de una ocasión ha sugerido que en lugar de seguir enviando ayuda gratuita, Estados Unidos podría convertir esa ayuda en préstamos o buscar beneficios estratégicos a cambio.
Tal vez Trump proponga a Ucrania otorgar licencias exclusivas a empresas estadounidenses para explotar sus abundantes minerales, un recurso valioso que podría interesar al empresario que lleva dentro. Bajo este escenario, las relaciones entre ambos países serían más transaccionales, lo que, aunque no ideal para Ucrania, le permitiría seguir recibiendo algún tipo de apoyo, aunque condicionado. Número 3. Israel y Palestina. En el siempre complicado panorama del Medio Oriente, Israel es uno de los actores que más se ha beneficiado de las políticas exteriores de Donald Trump. Durante su primer mandato, Trump trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, una movida que fue vista como un gran respaldo a Israel y que enfureció a los palestinos y a gran parte del mundo árabe. Además, firmó los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. ¿Qué pasará si Trump vuelve a la presidencia? Para Netanyahu, el primer ministro israelí, un regreso de Trump sería una bendición. Bajo la administración Trump, Israel podría esperar más apoyo incondicional, lo que le permitiría seguir con sus políticas de expansión de asentamientos sin temor a represalias diplomáticas. Lo curioso aquí es que, mientras Netanyahu celebra, los palestinos se encuentran en una posición aún más desesperada. Trump ha demostrado en numerosas ocasiones que sus simpatías están firmemente con Israel y no parece que eso vaya a cambiar. Los acuerdos de Abraham fueron presentados como un gran avance diplomático, pero la realidad es que no abordaron el conflicto central entre israelíes y palestinos. En lugar de ello, los acuerdos se centraron en relaciones comerciales y diplomáticas entre Israel y otros países árabes, lo que dejó a los palestinos más aislados que nunca. Un segundo mandato de Trump probablemente significaría más de lo mismo. Un fuerte apoyo a Israel y para los palestinos, pocas esperanzas de que Estados Unidos actúe como un mediador imparcial. Imagina las tensiones escalando aún más. Los palestinos, que ya se sienten traicionados, podrían intensificar las protestas y los enfrentamientos en Cisjordania y Gaza. Mientras tanto, Israel, sintiéndose respaldado por Estados Unidos, podría adoptar medidas más agresivas para expandir sus asentamientos en territorios disputados. La política de dos estados, que alguna vez fue la piedra angular de las negociaciones de paz, parece estar más lejana que nunca. Número 4. Irán. Si hay un país que ha estado en el ojo del huracán de la política exterior estadounidense durante la última década, ese es Irán. Y cuando Trump llegó al poder, lo primero que hizo fue desmantelar el acuerdo nuclear que limitaba el desarrollo de armas nucleares en Irán. Esto, combinado con su enfoque de máxima presión, que incluía sanciones económicas aplastantes, dejó a Irán más aislado que nunca. Ahora, con un posible regreso de Trump a la Casa Blanca, las preparaciones en Teherán no son nada alentadoras. Trump ya ha demostrado que no tiene reparos en aumentar las tensiones con Irán. Durante su mandato, ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, un comandante militar de alto rango que era considerado el arquitecto de las operaciones de Irán en la región. Este movimiento aumentó las tensiones hasta el punto de que muchos temieron una guerra directa entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué pasaría si Trump vuelve al poder? Bueno, no sería sorprendente que las cosas escalen aún más. Trump ha dejado claro que considera a Irán como uno de los mayores enemigos de Estados Unidos, y en un segundo mandato probablemente buscaría continuar con la política de sanciones de máxima presión. Para Irán, esto significa que las posibilidades de volver a la mesa de negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear son prácticamente nulas. Número 5. Taiwán. Taiwán, esa pequeña isla que se encuentra en el centro de las tensiones entre las dos superpotencias más grandes del mundo, Estados Unidos y China, tiene motivos más que suficientes para estar en alerta máxima si Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Durante su primer mandato, Trump dejó en claro que no tiene tiempo para los países que no aportan lo suficiente a su propia defensa. Taiwán
aunque un aliado clave para Estados Unidos, se enfrenta a un escenario incierto en el que su destino podría depender de las decisiones del impredecible Trump. Visualicemos la situación. Trump, desde su despacho oval, con su característico estilo brusco, observa a Taiwán como uno más de esos gorrones que, a su juicio, se benefician del poderío militar estadounidense sin aportar lo suficiente a cambio. Taiwán ha incrementado su gasto militar, pero Trump podría argumentar que no es suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el superávit comercial que la isla mantiene con Estados Unidos, una situación que seguramente no le agradaría en lo más mínimo. Para Taiwán, el mayor miedo es que Trump decida reducir el apoyo militar, o peor aún, que se muestre indiferente ante una posible agresión de China. En un mundo donde las tensiones por el estrecho de Taiwán están al borde de estallar, la indiferencia de Trump podría ser devastadora. Imagina a los líderes taiwaneses sudando bajo el traje, preocupados de que un simple tuit de Trump pueda cambiar el curso de su historia, mientras que China, al acecho, observa con ansias la oportunidad perfecta para actuar. Lo entretenido de todo esto es que, si bien Trump podría poner en peligro el apoyo militar directo a Taiwán, también es un hombre de negocios que ve oportunidades donde otros ven problemas. Si Taiwán juega bien sus cartas, podría negociar acuerdos comerciales o militares con Trump, a cambio de concesiones económicas. Imagina a Trump negociando con los líderes taiwaneses como si estuviera en una de sus viejas reuniones empresariales, quizás pidiendo licencias exclusivas para empresas estadounidenses o incluso imponiendo condiciones draconianas para continuar ofreciendo su protección. Número 6. Economías BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS, ese grupo de economías emergentes que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son un bloque que está observando muy de cerca lo que podría significar el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Para estas naciones, el panorama geopolítico ya estaba cambiando rápidamente, pero con Trump de vuelta, las cosas podrían dar un giro aún más drástico. Primero, imaginemos a China, la potencia más fuerte dentro de los BRICS. Durante el primer mandato de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y China se deterioraron rápidamente, con la famosa guerra comercial en pleno apogeo. Si Trump regresa al poder, podríamos ver una intensificación de esta competencia, con más aranceles, restricciones comerciales y sanciones dirigidas a empresas tecnológicas chinas. La estrategia de China sería doble. Por un lado, fortalecer aún más sus lazos con los otros miembros de los BRICS y, por otro, continuar con su ambicioso plan de convertirse en la economía más grande del mundo para contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Ahora, pensemos en Rusia. Con la guerra en Ucrania aún en curso, un regreso de Trump podría significar un cambio radical en el apoyo que Estados Unidos ha brindado a Ucrania. Esto, para Rusia, sería una victoria diplomática sin precedentes. Vladimir Putin, que ya ha tenido una relación cordial con Trump, vería en su regreso una oportunidad para consolidar sus avances en Ucrania y quizás incluso para relajar las sanciones impuestas por Occidente. Lo interesante de todo esto es cómo los demás países del grupo BRICS reaccionarían. India, por ejemplo, ha jugado un papel crucial en mantener un equilibrio entre su relación con Estados Unidos y su cooperación con Rusia y China. Pero si Trump decide intensificar su retórica contra China, India podría verse obligada a elegir un bando, lo que podría afectar seriamente su economía en crecimiento. Número 7. Tecnología e inteligencia artificial. El mundo de la tecnología no es ajeno a los cambios políticos. Y si hay algo que el sector tecnológico ha aprendido del primer mandato de Donald Trump, es que la política puede ser tanto una barrera como una oportunidad. En este escenario, el regreso de Trump a la Casa Blanca podría significar una nueva era para la inteligencia artificial, IA, y otras tecnologías avanzadas, donde las empresas tecnológicas se preparan para aprovechar un entorno posiblemente menos regulado y más orientado al negocio. Imagina a las grandes empresas tecnológicas, desde Silicon Valley hasta Shenzhen, ajustando sus estrategias en previsión de lo que podría ser una presidencia de Trump 2.0. Durante su primer mandato,
Trump promovió un enfoque más laxo en la regulación de las grandes empresas tecnológicas, lo que permitió un crecimiento sin precedentes para gigantes como Google, Amazon y Facebook. Si Trump regresa, es probable que veamos una continuación de esta tendencia, pero con un enfoque especial en la inteligencia artificial. Una de las empresas que más podría beneficiarse de esto es NVIDIA AI, una plataforma mencionada en el documento que permite a los creadores de contenido convertir ideas en videos completos en cuestión de minutos. Trump, siempre interesado en el poder del contenido mediático, podría ver en este tipo de tecnología una herramienta invaluable para su propia campaña y agenda política. Imagina la posibilidad de que campañas enteras sean gestionadas por IA, creando videos promocionales personalizados para millones de votantes en tiempo real. Pero no solo se trata de videos. La inteligencia artificial en general se beneficiaría enormemente de una administración Trump. Con menos regulaciones y una mayor inversión en tecnología militar y de vigilancia, las empresas que trabajan en el desarrollo de IA podrían ver una afluencia de contratos gubernamentales. Por otro lado, los temores sobre el uso de IA para manipular a las masas o controlar el discurso público podrían aumentar, lo que agregaría una capa adicional de tensión en el panorama tecnológico. Número 8. Relaciones con Asia, Japón, Corea del Sur, Filipinas. Asia siempre ha sido una región clave en la política exterior de Estados Unidos, y bajo Trump, las relaciones con países como Japón, Corea del Sur y Filipinas estuvieron marcadas por la transaccionalidad. Trump, fiel a su estilo, dejó en claro que Estados Unidos no iba a seguir protegiendo a estos países a menos que cumplieran con sus compromisos financieros en materia de defensa. Si regresa al poder, estos países tendrán que prepararse para lo que podría ser una nueva ronda de exigencias. Imagina a Japón y Corea del Sur, dos de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Asia, ajustando sus presupuestos de defensa, temiendo que Trump decida reducir su presencia militar en la región. Ambos países, que dependen en gran medida del paraguas de seguridad estadounidense para hacer frente a la amenaza de Corea del Norte y la creciente influencia de China, saben que con Trump todo puede convertirse en una negociación. Tal vez Trump, en su estilo característico, les exija que paguen más por la presencia militar estadounidense o que firmen acuerdos comerciales aún más favorables para Estados Unidos. Pero lo más entretenido de imaginar es cómo Filipinas, bajo la presidencia de Rodrigo Duterte en su momento, reaccionaba ante Trump. Duterte, un presidente populista y controvertido como el propio Trump, se mostró ambivalente en su relación con Estados Unidos, a veces distanciándose y buscando acercarse más a China. Si Trump regresa, no sería sorprendente que Duterte o su sucesor adopten una postura similar, utilizando la relación con Estados Unidos como moneda de cambio en su propia política interna. Número 9. Medio Oriente y los acuerdos de Abraham. El Medio Oriente siempre ha sido un terreno fértil para la diplomacia complicada, los conflictos interminables y los acuerdos inesperados. Bajo la primera presidencia de Donald Trump, una de las mayores sorpresas fue la firma de los acuerdos de Abraham, un pacto que normalizó las relaciones entre Israel y varios estados árabes como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Sin embargo, a pesar de estos avances diplomáticos, el conflicto central entre Israel y Palestina sigue sin resolverse. Entonces, ¿cómo se está preparando la región para un posible regreso de Trump? Netanyahu, el primer ministro israelí, está más que emocionado con la idea de tener a Trump de vuelta en la Casa Blanca. Para Netanyahu, Trump es el aliado ideal, fuerte, decidido y dispuesto a apoyar a Israel sin cuestionar sus acciones. Durante su primer mandato, Trump trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, una medida que enfureció a los palestinos, pero que solidificó su relación con Israel. Si Trump regresa, es probable que veamos más de lo mismo, con Estados Unidos respaldando incondicionalmente a Israel en sus conflictos en la región. Sin embargo, los acuerdos de Abraham, aunque significativos, no resolvieron el conflicto entre Israel y Palestina.
De hecho, los palestinos se sintieron más aislados que nunca tras la firma de estos acuerdos, ya que los estados árabes parecieron abandonar su tradicional apoyo a la causa palestina a cambio de relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Si Trump vuelve al poder, es poco probable que cambie su enfoque. Para él, los palestinos no son una prioridad, y lo más probable es que continúe apoyando a Israel en cualquier conflicto futuro. La ONU y el derecho internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, esa institución que se supone que mantiene la paz mundial y fomenta la cooperación entre las naciones, ha estado en declive durante años. Y si Donald Trump regresa a la presidencia, ese declive podría acelerarse. Durante su primer mandato, Trump mostró un claro desprecio por el derecho internacional y las instituciones multilaterales, y no hay indicios de que su postura vaya a cambiar en un segundo mandato. Lo entretenido de imaginar es cómo sería una ONU bajo el constante asedio de Trump. Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos de varias organizaciones internacionales, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Si regresa, podríamos ver más retiradas dramáticas y discursos incendiarios en la Asamblea General de la ONU, donde Trump dejaría claro que Estados Unidos ya no está dispuesto a soportar el peso de mantener la paz mundial. El derecho internacional, esa frágil red de acuerdos y tratados que se supone que regula las relaciones entre las naciones, también se vería afectado. Trump nunca ha sido un gran defensor de las normas internacionales, prefiriendo en su lugar hacer tratos bilaterales que favorezcan los intereses de Estados Unidos. En un segundo mandato, podríamos ver cómo Estados Unidos sigue retirándose de tratados clave, como los acuerdos de control de armas con Rusia o los pactos comerciales internacionales, lo que dejaría al mundo en una situación mucho más impredecible. Lo interesante aquí es cómo el regreso de Trump podría catalizar una transformación aún más profunda en la ONU. ¿Podría la organización adaptarse a un mundo donde Estados Unidos ya no juega el papel de líder mundial? ¿O caerá en una irrelevancia aún mayor, convirtiéndose en un foro de discursos vacíos y acuerdos que nunca se cumplen? Número 11. Guerra económica con China. Si hay una relación que define la política global en la actualidad, esa es la que existe entre Estados Unidos y China. Durante su primer mandato, Donald Trump libró una guerra comercial sin cuartel contra China, imponiendo aranceles, restringiendo el acceso de empresas chinas a tecnología estadounidense y alterando radicalmente el comercio mundial. Si regresa a la presidencia, es casi seguro que esta guerra económica se intensificará, con consecuencias que reverberarán en todo el planeta. Imagina a Trump, de vuelta en el despacho oval, tomando el teléfono para llamar a su antiguo enemigo comercial, Xi Jinping. Pero esta no sería una llamada amistosa. Trump probablemente comenzaría por exigir concesiones comerciales aún mayores de parte de China, amenazando con imponer aranceles más altos si no se cumplen sus demandas. Este tipo de diplomacia a lo toma y daca fue un sello distintivo de su primera presidencia, y no hay razón para pensar que cambiará en un segundo mandato. Lo más fascinante de este escenario es cómo reaccionaría China. Durante la Primera Guerra Comercial, China no se quedó de brazos cruzados. Impuso sus propios aranceles y buscó diversificar sus cadenas de suministro para reducir su dependencia de Estados Unidos. En un segundo mandato de Trump, es probable que veamos a China intensificar estas estrategias, buscando nuevos socios comerciales en Europa, África y América Latina. Además, China podría acelerar su búsqueda de independencia tecnológica, invirtiendo aún más en el desarrollo de chips y tecnologías clave para evitar el dominio estadounidense en estos sectores. Número 12. Derechos humanos y cambio climático. Si hay algo que Donald Trump dejó claro durante su primer mandato, es que los derechos humanos y el cambio climático no eran precisamente sus prioridades. De hecho, muchos expertos consideran que su regreso a la Casa Blanca podría significar un revés significativo en ambas áreas. Durante su primer mandato, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático
y tomó varias decisiones que enfurecieron a los defensores de los derechos humanos a nivel mundial. Ahora, los países se preparan para lo que podría ser una segunda ola de políticas despectivas hacia estos temas cruciales. Imagina el regreso de Trump, decidido a desmantelar cualquier progreso ambiental logrado durante la administración de Biden. Lo primero que probablemente haría sería continuar con su política de revertir regulaciones ambientales. Durante su primer mandato, permitió la expansión de proyectos petroleros y mineros en áreas protegidas, justificando estas decisiones como medidas necesarias para poner a Estados Unidos primero. Bajo un segundo mandato, Trump podría incluso retirar más apoyo a organizaciones internacionales que trabajan en temas climáticos y de derechos humanos, lo que pondría en peligro acuerdos globales diseñados para combatir el calentamiento global y proteger las libertades civiles. Una de las imágenes más poderosas es la de Trump nuevamente en el despacho Oval, firmando órdenes ejecutivas que desmantelen políticas clave de protección ambiental. Sus políticas sobre el cambio climático podrían afectar no solo a Estados Unidos, sino también a las economías emergentes, que dependen de los compromisos globales para recibir financiamiento y asistencia técnica en temas ambientales. Países como Brasil y la India, que ya enfrentan graves problemas ambientales, podrían verse aún más aislados si Estados Unidos se retira de las negociaciones climáticas. El destino del mundo, una vez más, pende de un regreso que promete cambiarlo todo.